¿Qué debemos hacer para participar en una feria? Existen actividades analíticas y actividades operativas. Dentro de las actividades analíticas tenemos el identificar cuál es el público objetivo que va a esta feria y cuáles son las estadísticas de las ediciones anteriores. Esto quiere decir que debemos identificar bien si las personas que acuden a esta feria son personas nacionales, son empresarios internacionales, cuál es el volumen de compra que están acostumbrados a realizar en esos determinados eventos y ver cuáles son las estadísticas anteriores de la feria. Normalmente todas las ferias tienen una data anterior donde nos indican cuál ha sido el volumen de ventas o de las negociaciones acordadas de estos determinados eventos. Otra actividad analítica que debemos hacer antes de participar en una feria es determinar cuáles van a ser los productos a ofrecer. Si bien como empresarios tenemos una amplia gama de productos de repente que podemos ofrecer, debemos focalizarnos en cuáles son los productos exactos que queremos ofrecer. Esto va a depender de la capacidad instalada que tenemos y finalmente la cantidad ofertada que podemos ofrecer en estos determinados eventos. Por eso una de las actividades que tenemos que tener muy claro es cuál es la cantidad de productos que podemos satisfacer ante una posible demanda. Por último, una actividad analítica que debemos hacer antes de participar en una feria es el análisis de la competencia. Como les decía, las ferias normalmente tienen una data o tienen una historia de cuáles son las negociaciones realizadas y quiénes han sido los participantes. Esto nos va a permitir saber también cuáles son las empresas que pueden participar en un evento como este y finalmente de esta forma saber qué estrategias podemos tomar para enfrentar a esta competencia. También tenemos que tener algunas actividades operativas previas a la feria. Una de estas actividades operativas es tener muy claro nuestra estrategia de branding. Por branding nos referimos a la marca, ¿no? La marca tiene que tener un logotipo. No podemos ir a una feria sin tener el material promocional correcto. Por material promocional, llámense las tarjetas de presentación, el papel membretado, algunas bolsas también que deben estar brandeadas donde podemos entregar finalmente algún tipo de mercadería o alguna muestra. Otra actividad operativa es preparar el discurso de ventas. Uno debe ensayar previo a asistir a este tipo de eventos de cuál es el discurso que nosotros debemos ofrecer. Desde el saludo inicial, cuáles son los productos bandera o cuáles son los productos principales que queremos ofrecer en este determinado evento. Debemos prepararnos también cuáles van a ser las estrategias de negociación. Debemos tener ya definidos antes de ingresar a un evento como este cuáles son los márgenes que tenemos para hacer algún tipo de descuento por volumen. Esto quiere decir que si el posible comprador nos pide un pedido grande o nos pide algún descuento por una suma mayor a la que normalmente solemos ofrecer, tenemos que tener claro cuál va a ser el descuento y cuál va a ser el margen que podemos darle para no estar en ese momento analizando la situación. Por último, debemos de preparar cuáles son los productos que serán exhibidos. Esto quiere decir cómo los vamos a exhibir. Dependiendo del producto que tenemos, podemos tener diversos separadores o diversos exhibidores, de tal forma que el producto se pueda ver de la mejor manera, ¿no? Todo eso se tiene que hacer previo al evento. Tenemos que además saber cómo va a estar diseñado nuestro stand, de tal forma que ver dónde van a ir ubicados cada uno de los productos que tenemos. ¿Cuáles son las actividades que debemos tener antes de participar en una rueda de negocios? Antes de participar en una rueda de negocios, tenemos que hacer un análisis previo de los compradores o de los posibles compradores con los cuales nos vamos a entrevistar. Este análisis debe de partir de analizar primero a la persona con la que nos vamos a reunir, ya que días previos al evento nos van a enviar a nuestro correo electrónico una determinada agenda. De esa determinada agenda podemos traer dos datos: el nombre de la persona para saber cuál es el cargo que ocupa en la organización, podemos ver cuál es su nivel de decisión y cuál es el poder de compra que tiene al momento de negociar. Además debemos investigar a la empresa, investigar cuáles son los años de antigüedad que esta empresa tiene, cómo está ubicada en el mercado financiero, si es un buen pagador, si es un buen comprador, porque todo esto nos va a ayudar a finalmente tomar una decisión. ¿Qué pasa si tenemos que abastecer a muchos clientes y tenemos que priorizar a alguno de ellos? ¿Con cuál nos vamos a decidir? Todo este análisis previo nos va a servir finalmente para que en ese mismo momento, cuando uno esté en una rueda de negocios, negociando con el posible comprador,
podamos finalmente decidir a cuál de ellos vamos a finalmente venderle. Debemos también determinar cuáles son los productos que vamos a ofrecer, dado que durante la entrevista que vamos a tener con el comprador vamos a disponer solamente de 20 a 25 minutos, es decir que tenemos que tener ya los productos definidos y cómo los vamos a presentar. Más o menos en una negociación con un posible comprador, en una rueda de negocios, tenemos básicamente es una mesa sencilla, por lo tanto tenemos que tener un espacio más o menos de 40 o a un máximo de 50 por 50 centímetros y en ese espacio poder exhibir todos los productos o todas las muestras de la amplia gama de productos que podemos tener en la cartera. Tener claro cuál es la capacidad instalada para saber cuál es la cantidad de productos que podemos abastecer ante una posible demanda. Tenemos que tener muy en claro cuáles son los posibles descuentos que podamos tener por volumen, cuáles son las promociones que podemos dar ante una determinada compra o a un número grande de compra que podemos ofrecer. Y por último, debemos saber cuáles son las fortalezas que tiene nuestra empresa. ¿Qué es lo que nos diferencia finalmente del resto de nuestra competencia? Acordémonos que durante una rueda de negocios, el posible comprador va a tener bastantes entrevistas con bastantes empresarios que tal vez ofrecen los mismos productos que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué es lo que finalmente el posible comprador va a hacer que tome la decisión de finalmente comprar nuestro producto y no el de la competencia? En los aspectos operativos, para participar en una rueda de negocios, tenemos que cuidar mucho nuestro aspecto personal, ¿no? Si bien en una feria, las personas o los posibles compradores son personas que van caminando y se detienen un momento y entran a nuestro stand, en una feria, el posible comprador está sentado a 30 centímetros de uno, en una misma mesa, por lo tanto debemos de cuidar mucho nuestra imagen y cuidado personal antes de iniciar una negociación. Otro punto importante que tenemos que tener al momento de participar en una rueda de negocios es la imagen corporativa. ¿Cómo nos presentamos a este tipo de eventos? Tenemos una tarjeta de presentación, tenemos una página web, tenemos un mail corporativo. Esto es súper importante porque esto nos da un nivel de qué tan serio o de qué tan profesional estamos al momento de ser empresarios. ¿Qué pasa? Muchas empresas participan en una rueda de negocios, tienen un buen producto, de repente tienen un buen servicio y de repente su mail es un mail en Hotmail, en Gmail, y eso no hace que se vean serios. Es por eso que previo a participar en este tipo de eventos de promoción comercial, lo que tienen que hacer es crearse un dominio. Además de tener una web, deben de tener el mail corporativo, de acuerdo al dominio que tienen, ¿no? Es muy fácil tener un mail que sea de informes @el dominio de tu empresa o ventas @el dominio de tu empresa, y este mail incluirlo en el material promocional que se va a repartir durante el evento. Incluirlo en los brochures, incluirlo en una tarjeta de presentación, e incluirlo en cualquier pieza gráfica que se vaya a repartir durante ese día, durante el evento. Deben preparar también cuál va a ser su estrategia de negociación previo al evento y cuál va a ser su estrategia de negociación. De repente durante la negociación pueden asistir hasta 2 personas, una persona que puede responder las preguntas en cuanto a tema de capacidad, en cuanto a tema de producción, y la otra persona que se encarga de lo que es la negociación. Por último, debe de preparar muy bien cuáles son los bienes y cuál es la presentación que se va a tener para ese día. Es muy importante también darle muestras a los posibles compradores, dado que los compradores se reúnen con bastantes empresarios ese día y tienen que tener un elemento de recordación. Pasa mucho que finalizado el evento, el comprador recuerda que ha probado un producto, recuerda que le ha gustado una marca, pero no recuerda con qué persona se entrevistó. Es por eso que es muy necesario que preparen algún tipo de recordatorio o algún tipo de muestrario que puedan entregarle finalmente al comprador para que éste los recuerde.